nos vamos a referir a la cristología feminista. ¿A qué responde la cristología feminista? Pretende responder a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos y que Mateo nos la relata: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ahí sabemos que Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La pregunta que surge es: ¿qué podemos decir las mujeres? Sin lugar a dudas, cualquiera diría en primer momento: claro que él es el Mesías también para nosotras. Pero cuando partimos de las realidades que vivimos, hacemos la pregunta más honda: ¿verdaderamente Jesús nos libera de las situaciones que viven las mujeres en las sociedades patriarcales, androcéntricas, machistas? Todo lo que dijimos en el video anterior, que reflejaba esta realidad, es lo que ahora sale a la luz. Esas preguntas no se pueden responder con generalidades y universalidades que dicen mucho y no dicen nada a las situaciones concretas. ¿Verdaderamente Jesús es el liberador de la sociedad patriarcal, de la subordinación que han vivido las mujeres, de la violencia que han padecido por su realidad de ser mujer? Todo lo que hablamos del sexismo, tanto de las estructuras como de la mentalidad, aquí sale a la luz. Y tenemos las teólogas que han contestado. Hay como un grupo de reflexiones teológicas y de teólogas que dicen: no, definitivamente la religión católica ha sido demasiado patriarcal, esto no lo salva nadie. Y eso es como la teología que se ha separado de la Iglesia Católica. Hay grupo de teólogas que dicen: no, esto no hay manera de componer el evangelio, es un evangelio demasiado patriarcal, mejor vamos a recuperar otras tradiciones de la diosa, de un lenguaje femenino, y pues nos separamos de la Iglesia. No es esa nuestra postura. Estamos inscritas en esa otra gran corriente de cristología o de teología feminista, con todas estas derivaciones de cristología feminista, etcétera, que cree que en los evangelios, en la Sagrada Escritura, hay muchos elementos liberadores, aunque hayan sido escritos muchas veces en una estructura patriarcal, pues porque fue el contexto donde también se escribe la Sagrada Escritura, y sobre todo que se hayan interpretado desde esa mentalidad. Creemos que esto es cuestión de seguir reflexionando y de sacar a la luz toda la potencialidad liberadora que tiene la misma Sagrada Escritura. Entonces, ante esta respuesta, Jesús es liberador efectivamente de las mujeres que hemos vivido en esta situación patriarcal. Nuestra respuesta es sí, creemos que sí. Pero hay que explorar los tratados cristológicos, hay que volver a interpretarlos, a aplicarles una hermenéutica feminista para que puedan sacar todo este potencial liberador. La cristología feminista latinoamericana quiere responder no solo a la situación de las mujeres pobres por la realidad socioeconómica, sino también a las mujeres marcadas por esta cultura patriarcal. También, como ya dijimos en el anterior video, a las particularidades de mujeres pobres, negras, indígenas, latinas, por ejemplo. O sea, son todas estas como ramificaciones de las reflexiones feministas que dan particularidades y que suponen que las mujeres sufren un sexismo marcado por todas estas condiciones. Como para voy a leer aquí un texto de Tertuliano, en que se ve cómo se ha identificado a la mujer desde los orígenes con esta actitud negativa. Él la identifica con Eva y pues así al identificarla la pone como la mujer tentadora. O sea, los varones son los perfectos, pero por estas mujeres tentadoras los pobres varones caen y pues se pierde la salvación que estaba dada para ellos. Miren lo que dice Tertuliano: ¿acaso ignoras que Eva eres tú? La sentencia de Dios contra tu sexo vive aún en este mundo. Por ser culpable tienes que pasar dificultades. Tú eres la puerta del diablo, tú la que rompiste el sello del árbol, tocaste el árbol prohibido. Tú la primera que transgredió la ley de Dios, tú la que ablandó con palabras lisonjeras a aquel a quien el diablo no pudo atacar. Con qué facilidad destruiste al hombre, la imagen de Dios. Eras tú quien merecía la muerte,
y sin embargo tuvo que morir también el Hijo de Dios. Como ven, no son palabras nada halagadoras, y en las lecturas que les he colocado en la bibliografía podrán encontrar otros ejemplos de textos de ese estilo de los primeros padres, de incluso los teólogos medievales, y por qué no decir de algunos teólogos actuales, que de todas maneras mantienen esa visión pues tan negativa de la mujer. Jesús es liberador de esas realidades, de esas interpretaciones de la Sagrada Escritura, de esa mentalidad que ha hecho ver a la mujer en esa condición tan negativa y tan dependiente. Entonces la cristología responde, claro que sí, Jesús, ¿quién eres? Jesús, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Salvador de varones y mujeres. Pero para que esto se haga realidad, surgió en los inicios de esta reflexión cristológica feminista una pregunta que a algunos les puede sonar como, pero qué raro, ¿para qué se preguntan eso? ¿Qué tiene sentido hacer esa pregunta? Pues sí, tiene sentido. Y la pregunta es la siguiente: si Jesús fue varón, ¿puede él salvar a las mujeres? Ya decían también los padres de la iglesia, aquello que no es asumido no es redimido. Entonces, si Jesús no asume la feminidad, pues ¿será que sí redime a las mujeres? El porqué de esta pregunta y porqué de estas respuestas. Volvemos a lo mismo. Esta mentalidad patriarcal y androcéntrica nos ha hecho creer que la masculinidad es lo positivo y todo lo demás es dependiente de esa masculinidad. Pero lo que es peor, nos ha hecho creer que la masculinidad de Jesús parece que fuera ontológica y no histórica. Si es ontológica, lo cual entonces llevaría a que las otras características del Jesús encarnado, judío, hablando arameo del siglo I, fueran entonces también realidades que tendríamos que asumir y tendríamos que ser de esa manera. Pero lógicamente eso ya resulta absurdo, que se crea que para un seguimiento de Jesús o para podernos salvar tenemos que repetir las realidades históricas en las que se encarnó Jesús. Pero con el otro ha sido fácil como asumir que no, que nadie tiene que hablar arameo ahora para salvarse. Pero lo de la masculinidad ha llevado mucho más tiempo para caer en la cuenta de que eso no es ontológico, eso es histórico. Sin embargo, por creer como que era ontológico, pues ha hecho que las mujeres seamos excluidas de tantas realidades eclesiales. Parece que no somos dignas de representar a nuestro Señor en muchas realidades dentro de la iglesia. Aclarando esto, entonces viene la pregunta. Es que las mismas Sagradas Escrituras nos muestran que Dios no es varón, que realmente los varones y las mujeres somos hechos a imagen de Dios. A tal punto que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de esas entrañas maternas de Dios. O sea, Dios tiene entrañas maternas. Lógicamente Dios no tiene sexo, pero la única manera de hablar de Él es con atributos masculinos o femeninos, pero que Él los encarna ambos atributos. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas, en las parábolas de la misericordia, nos coloca que Dios es como el buen pastor, que Dios es como el Padre misericordioso, pero también Dios es aquella mujer que pierde la moneda y no cesa de buscarla hasta que la encuentra. Sin embargo, curiosamente, casi siempre se predica la parábola del buen pastor y la parábola del hijo pródigo, y casi nunca se predica la parábola de la mujer. Esto lleva a que nuestro lenguaje sea, y nuestros imaginarios y los símbolos que usamos sean tan profundamente masculinos, porque lo que leemos casi siempre son estas comparaciones de Dios y casi nunca la comparación de la mujer que pierde la moneda. Leer esa comparación nos daría otra capacidad de imaginarnos a Dios con rostro femenino y de dirigirnos a Él con un lenguaje femenino. Esto no es impensable, esto es posible, y es lo que toda esta hermenéutica feminista, la cristología feminista, nos invita a realizar. Ser capaces de recrear esa imagen de Dios, ser capaces de verlo con esta completud de la humanidad. O sea, Él es imagen o nosotros somos imagen de Dios, los varones y las mujeres, por lo cual Dios puede ser representado
con categorías masculinas y femeninas. Bueno, pues una vez como superada esta pregunta, que a algunos les puede parecer, como ya dije, pues un poco como salida de contexto, pero no lo es, porque nos ayuda a desmitificar esta imagen tan masculina de Dios. La cristología feminista pretende pues seguir profundizando toda la realidad de Jesús para enriquecer nuestra experiencia de fe. Una primera realidad, pues es lo que ya dijimos antes, este Jesús, encarnación de Dios en esta historia, viene a anunciar un mensaje liberador para toda la humanidad. Y ese mensaje tiene que encarnarse en las diferentes realidades, incluidas las mujeres. Una de las cosas bien interesantes, por ejemplo, es Jesús llama a Dios Abba, papito, un Dios que no es el dominador, sino un Dios que es cercano, un Dios que es misericordioso, un Dios que es compasivo, y un Dios que invita a formar una comunidad de hermanos y hermanas. No llaméis a nadie padre, porque el único padre es el Señor. O sea que aquí en la realidad histórica todos somos hermanos, hermanas, hijos e hijas de este Dios Padre y Madre. La cristología feminista profundiza esto. Parece obvio, posiblemente esto ya se dijo sin emplear directamente la hermenéutica feminista, pero no se ha caído en cuenta la profundidad y la hondura de estas reflexiones. El intentar hacerlo nos lleva a que podamos proponer una cristología mucho más liberadora para las mujeres. La conducta de Jesús con las mujeres, pues tal vez es lo más llamativo y lo que se empezó a estudiar en los inicios también. Cómo Jesús se relaciona con las mujeres. Es capaz de hablar con la samaritana, cosa impensable, tanto que en el mismo evangelio nos muestran como esa extrañeza, cómo es posible que Jesús le hable con una mujer, que hable en público y que hable con una mujer y con una mujer samaritana. Y sin embargo ella luego se va a convertir en esa anunciadora del mensaje liberador ante los samaritanos. O sea, que las discípulas de Jesús existen desde esa praxis de anuncio del reino que llevó a cabo Jesús, y ya desde ahí se van reconociendo este protagonismo de las mujeres. Ante la reflexión que hicimos antes de Mateo, que pone en boca de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, no olvidemos el texto de Marta, la hermana de María y de Lázaro. Cuando llega Jesús, cuando muere Lázaro, María dice, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. O sea, también Marta hace esta proclamación de fe. Sin embargo, siempre nos fijamos en la figura de Pedro y no nos fijamos en la figura de Marta. Y así tenemos miles de historias cuando somos capaces de releer los evangelios con ojos de hermenéutica feminista. No digo con ojos de mujer, en el sentido de no caer en el estereotipo de la feminidad, solo buscando dónde la mujer es tierna, servicial, etc., sino buscando dónde están presentes las mujeres, dónde son receptoras del anuncio del reino, dónde son capaces de introducirse en esta dinámica del discipulado y llevarlo adelante. Antes de ver esto del discipulado, sigamos viendo algunos textos de cuando Jesús cura a las mujeres. Ya dije también en el video anterior, casi siempre nos fijamos en el Jesús que cura, en un Jesús que sale al encuentro de las necesidades, pero no nos fijamos en los personajes que son curados. Por decir algunos ejemplos, la mujer sirofenicia, la mujer cananea, es capaz de interpelar a Jesús. Él le dice, pero ¿cómo así que yo voy a dar, te voy a curar a los extranjeros? Y ella le dice, es que los extranjeros comen las migajas que caen, o sea, los perritos comen las migajas que caen de la mesa del Señor. De alguna forma eso es una interpelación para Jesús y es la manera como de romperle su concepción estrictamente judía y hacerle extender su
anuncio del reino también a los gentiles. Entonces la mujer es protagonista, la mujer es capaz de interpelar a Jesús. Si históricamente esto pasó o no pasó, esto ya es otro problema exegético e histórico. Pero lo que es cierto es que quedó consignado en los evangelios, y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué quiso decir el evangelista al colocar esta escena y colocar estas palabras en boca de la mujer, estas palabras en boca de Jesús y ese diálogo que se establece? Lo mismo pasa con la mujer hemorroísa. En una cultura donde tocar a un varón era pues increíble, eso no se debería hacer porque podía pues ser castigada. Ella se atreve a pasar por entre la multitud, tocar el manto de Jesús y quedar curada. Algo que no había conseguido por todos los medios, ella se atreve a romper todas las barreras sociales y tocar a Jesús. Y queda curada. O sea, ¿quién es la que se gana ese milagro? La que logra arrancarle a Jesús ese poder de curación. Pues es la mujer. Son formas de expresar esa presencia mucho más proactiva de las mujeres y demostrar cómo ellas entran en relación con Jesús. No solamente Él entra en relación con ellas, sino que ellas entran en relación con Jesús y nos dan otra imagen de sociedad, otra imagen de relación en esta vida histórica de Jesús, en ese contexto donde la mujer también es oprimida, etcétera. Nos va dando otros imaginarios que nos empoderan a las mujeres. Leer los evangelios y la cristología desde una hermenéutica feminista nos empodera definitivamente a las mujeres, nos hace sentirnos de otra forma mucho más protagonistas, mucho más capaces de llevar adelante esta obra salvadora del Señor. No quiere decir que las mujeres no siempre hayan colaborado en la iglesia, no siempre hayan llevado adelante sus tareas de catequistas, de evangelizadoras, en muchos sentidos. Se meten a los lugares más pobres, por ejemplo las religiosas, en los lugares más apartados, y su entrega y su abnegación ha sido pues admirable. Esto no se niega, que la iglesia está sostenida por este trabajo fecundo, desinteresado y entregado de las mujeres. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotras tenemos recuperada la dignidad por ser mujeres, nuestra capacidad de sentirnos también llamadas a liderar los procesos eclesiales, nuestra capacidad de sentirnos receptoras plenas de un evangelio de salvación y capaces de comunicarlo con toda la autoridad que nos da el ser discípulas de Jesús? Esto es lo que realmente hay que valorar, hay que reflexionar mucho más y caer en cuenta que no siempre se ha hecho así. Las mujeres, por mucho que ocupen todos los puestos de mayor servicio en la iglesia, ellas mismas a veces ni lo reconocen, a veces no se reconoce, y por otra parte siempre hay como esta postura de dependencia, de no estar seguras si lo estamos haciendo bien, etcétera, etcétera. Otro pasaje pues es el de la mujer encorvada que Jesús cura, y él dice, esta también es hija de Abraham. Bueno, todo esto son palabras que recuperan esta dignidad de la mujer, que nos ponen en primer plano. Lo más interesante también pues es este discipulado, uno de los primeros libros, las discípulas de Jesús, tesis doctorales que se han hecho en este sentido, y que recupera el papel protagónico de las mujeres. Si para ser discípulo de Jesús se supone que lo acompañaran en su vida histórica y que estuvieran en su muerte y resurrección, pues nadie mejor que aquellas mujeres al pie de la cruz que realmente lo habían acompañado también en su vida histórica. De hecho, María Magdalena empieza a ser llamada en estos últimos tiempos la apóstola de los apóstoles. Bueno, a algunos les puede sonar rara esta palabra apóstola, o decir testiga de la resurrección. ¿Cómo así? Debería decir testigo. Esto es lo que se está llamando lenguaje inclusivo. A muchos les molesta, muchos dicen que eso es pérdida de tiempo. Pero es que si no nos acostumbramos a las palabras también en femenino, pues las mujeres seguimos ausentes de la historia, de las realidades, de los lugares donde debemos estar. No, las palabras femeninas, aunque no estemos acostumbradas, también existen y deben emplearse más
para que nos acostumbremos, o mejor, creemos, de crear unas estructuras donde lo masculino y lo femenino sea profundamente valorado. Bueno, María Magdalena, ya sabemos que no era prostituta, porque se confundió, se le identificó con la mujer, la pecadora arrepentida, pero sabemos que no, María Magdalena fue una mujer muy enferma, a la que Jesús le saca 7 demonios, una manera de decir que está muy enferma, pero que se convierte en discípula, y tan discípula que es la primera testiga de la resurrección, por eso es la apóstola entre los apóstoles, a la primera a la que Jesús se le aparece, según el testimonio de los evangelios, y por eso, pues primera discípula, María la primera discípula, María la madre de Jesús, pero María Magdalena, esa discípula capaz de anunciar el mensaje central de nuestra fe, la resurrección del Hijo de Dios. En este mismo sentido, pues los títulos cristológicos casi siempre han sido los títulos Señor, Maestro, Mesías, o sea, masculinos. Logos, la palabra logos en griego, pero hoy en día, pues también en estas reflexiones cristológicas se busca recuperar estos títulos también en femenino. Entonces, Jesús, sabiduría de Dios, tanto para usar un lenguaje femenino como para entender y hacer realidad que lo femenino y lo masculino también puede representar todo lo que significa el ser de Jesús. En fin, la cristología feminista tiene un campo inmenso de acción, es repasar uno a uno todos los evangelios, toda esta vida histórica de Jesús, su pasión y su muerte, y poder desde ahí recuperar este mensaje salvador también para las mujeres. Cuando se hace este análisis de cristología feminista, pues realmente es que uno cae en cuenta que las mujeres estamos llamadas a poder ser verdaderas discípulas del mensaje liberador de nuestro Señor Jesucristo y a contribuir decisivamente a la liberación de las mujeres en la realidad social y en la realidad eclesial. Porque la fe tiene que encarnarse. Nosotros seguimos a un Jesús capaz de haberse hecho historia, capaz de encarnarse en este espacio-tiempo. Y si el mensaje liberador no es para que sea efectivo en esta historia concreta que vivimos, pues no es liberador, no es un mensaje que realmente pueda llegar a los destinatarios y destinatarias en este momento histórico. Estamos viviendo un momento en que se dice, si la iglesia no abre sus puertas y ventanas a la realidad de las mujeres, va a perder a las mujeres. Históricamente pareciese que la iglesia perdió a los obreros, perdió a los jóvenes, y si nos descuidamos, va a perder a las mujeres. Pero precisamente todo este trabajo teológico desde la perspectiva feminista quiere recuperar el mensaje liberador, explicitarlo más para que muchas puedan encontrar en este mensaje resonancia a su situación actual y fortaleza para vivir todas las luchas de liberación y de recuperación de la dignidad que tanta falta nos hace. Les invito entonces a que se lea, yo coloqué ahí un texto de Elizabeth Johnson, un capítulo de su libro sobre cristología, que se refiere explícitamente a la cristología feminista latinoamericana, que por favor lo lean con atención y puedan pues profundizar este tema. También les coloco en la bibliografía pues un libro de mi autoría que se llama Cristología y Mujer. Pues no lo puedo colocar en digital todo el libro, pero les coloco también una parte del capítulo 2, y les invito a que de alguna manera, si pueden tener acceso a este libro o a muchos otros libros, por ejemplo el de Elizabeth Schüssler Fiorenza, que realmente pues es una pionera en estos campos de cristología feminista. Su libro se llama así, Cristología Feminista, Jesús, hijo de Miriam, sabiduría de Dios. Entonces, que puedan profundizar estos textos que nos colocan las problemáticas cristológicas que han sido trabajados desde la experiencia, desde la perspectiva feminista, y que nos abren horizontes de reflexión
que tal vez nunca habíamos imaginado, que tal vez nunca nos habíamos interesado, que en un primer momento nos suenan como extraños, nos suenan como, pero ¿para qué se meten a hacer estas reflexiones? ¿Qué necesidad hay? Sí, así son todos los cambios. Uno está acostumbrado a cómo son las cosas, al status quo establecido, le parece que así deben ser las realidades, y cuando se introduce la hermenéutica de la sospecha, una de las mediaciones para todo este trabajo feminista y liberador, entonces esa hermenéutica nos hace una pregunta: ¿y las cosas no podrían ser de otra manera? ¿Y las cosas son solo así como nos las han explicado hasta el día de hoy? ¿O podrían ser de otra manera? Cuando uno se atreve a hacer estas preguntas es cuando se da cuenta de la pertinencia y el significado de estas reflexiones. Y en la medida que uno se introduce es como un tesoro. Ahí sí que es verdad que es como la parábola del tesoro escondido en el campo. Cuando uno descubre que eso es una perla, pues no para de trabajar por conseguir esa perla y vende todo lo demás para seguir profundizando ese tesoro, esa perla. Y me confundí con la parábola, es el tesoro, hay dos parábolas, la del tesoro y la de la perla, pero más o menos van al mismo significado. Cuando uno descubre el reino de Dios, que es un tesoro, que es una perla, uno deja todo para adquirirlo. Lo mismo pasa con estas reflexiones desde la hermenéutica feminista. Cuando uno se da cuenta que las cosas pueden ser de otra manera, entonces uno no cesa de profundizar para encontrar esta riqueza. La invitación entonces es a leer la bibliografía para poder profundizar más y poder enriquecernos con las respuestas que podemos darle a esta pregunta. Y ustedes, mujeres, ustedes que van experimentando que las sociedades patriarcales son de urgente cambio y necesidad de cambio, ¿qué pueden decir? ¿Quién soy yo? Este Mesías, este Hijo de Dios, ¿tiene significado y pertinencia para las mujeres actuales? De estas reflexiones cristiológicas depende mucho que las mujeres de hoy, las jóvenes de hoy, puedan decir: sí, este Señor Jesucristo encarnado en nuestra historia, el Hijo de Dios, sigue teniendo mucho que decir a las mujeres y a las jóvenes de hoy y a la humanidad para construir una sociedad mucho más íntegra, mucho más fraterna y sororal, donde mujeres y varones vivamos la plenitud de nuestro ser humano y realmente en reciprocidad y equidad pongamos todas nuestras actitudes, todas nuestras capacidades para ir haciendo posible el reino de Dios entre nosotros.